Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Dios os bendiga a los escogidos por Dios. Vamos a estudiar la palabra en el día de hoy, en Primera de Reyes, capítulo 19. Estoy hablando estas semanas sobre la confianza en el Señor. Estaba hablando de que no temas, dice el Señor. Venga lo que venga, ocurra lo que ocurra, no temas, confía en Dios. Estábamos viendo la semana pasada sobre los amigos de Daniel, cómo cayeron en el horno de fuego y el Señor los libró. Dios quiere que a pesar de que entremos en algún horno de fuego, en alguna situación, confiemos en Él. Amén. Y hoy quiero que veamos en Primera de Reyes capítulo 19, leamos, aleluya, sobre el profeta Elías. Lo voy a leer en el nombre de Jesús. Primera de Reyes capítulo 19, dice así. Dice, Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, dice, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro. Y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Señor, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró, y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y una vasija de agua, y comió y bebió, y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel del Señor la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra del Señor, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Él le respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Y he aquí el Señor que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero el Señor no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí que vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo el Señor, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y al que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Amén. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Señor, guíanos a entender, a guardarla en nuestro corazón,
y, Señor, a fortalecernos con el pan de vida que es tu palabra. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén, gloria al Señor. Aleluya. Elías fue un profeta de fuego, un profeta poderoso en el Señor. Dios lo respaldó en gran manera. Aquí en esta historia lo vemos completamente hundido, lo vemos queriéndose morir, o sea, algo inaudito, un siervo de Dios, un ungido. Aquel Elías que no hacía tanto había declarado diciendo que por su palabra no iba a llover, y hasta que él no lo dijera de parte del Señor no iba a llover. Por 3 años y medio no llovió. En esos años de sequía Dios lo sostuvo milagrosamente, primero en un arroyo de Querit, y los pájaros le traían alimento. Después con una viuda de Sarepta que multiplicaba, Dios multiplicó su harina y su aceite por un tiempo hasta que vino la lluvia. Este Elías que luego convocó a los profetas de Baal y de Asera en el monte Carmelo y hizo un holocausto al Señor, preparó allí un holocausto con una res en el altar, sobre el cual mandó que se echara agua por 4 veces o 3 veces se echara agua hasta que estuviera bien empapado, y aún así cuando él oró dice que bajó un fuego del cielo que quemó la leña, quemó el holocausto y hasta lamió el agua que había en la zanja de alrededor. O sea, un Elías que mandó, y por su autoridad fueron muertos los 400 profetas de Baal y los 450 de Asera. Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, eran los 400 de Asera y los 450 de Baal. Y después de toda esta hazaña en el Señor, de repente le vemos huyendo. Huyendo, deprimido, agotado y queriéndose morir. Queriéndose morir. ¿Cómo puede un hombre de Dios, cómo puede una mujer de Dios llegar a una situación así? ¿Cómo podemos, como hijos de Dios, habiendo visto su gloria, habiendo visto, aleluya, su mano moviéndose a nuestro alrededor, habiéndonos él rescatado algunos de las drogas, del pecado, de las posesiones demoníacas y de tantas cosas, habiendo el Señor salvado nuestra alma, habiendo visto sanidades, habiendo visto milagros, ¿cómo puede ser que en un momento dado caigamos en una situación como esta? Gloria al Señor. ¿Quién diría que el profeta Elías, con su poder, con su unción, pudiera llegar a esta situación? Entonces estudiamos un poco y vamos a ver, aleluya, lo que ocurrió. Lo primero que vemos es que Jezabel, la reina perversa, hechicera y brujera, le declaró una maldición. Hermanos amigos, no debemos ignorar las maquinaciones del enemigo, no debemos ignorar la obra del diablo. Hay veces que viene oposición, que vienen luchas sobre nuestra vida, que viene depresión, espíritus de depresión, y es una actividad demoníaca. Hay actividad demoníaca que puede venir sobre nuestra vida, pero la buena noticia es que el Señor dice que mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Si nosotros estamos centrados en Dios, si nosotros estamos llenos del poder de Dios, no hay maldición que pueda actuar, no hay maldición o brujería que pueda golpearnos, aleluya, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gloria a Dios. O sea que esta actividad demoníaca puede ser causa de una opresión, pero tiene que haber algo más, porque para que esa actividad demoníaca pudiera, digamos, influenciar a Elías, tenía que haber algún factor mayor. Cuando él se había opuesto a los 400 Baales, a los 400 profetas, cuando él ya había resistido a Jezabel, la reina perversa, ya se había resistido a Acab, él había estado ceñido de la presencia de Dios. Y vemos en el verso 3 que dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. De alguna manera Elías perdió el enfoque en Dios. O sea, como que de repente se olvidó de cómo Dios lo había usado, de cómo Dios lo había respaldado.
En el capítulo 17, verso 1, cuando él declaró la palabra, dijo: vive el Señor Dios de Israel, en cuya presencia estoy. Que no va a llover por 3 años y medio. Igualmente dice en capítulo 18, verso 15, cuando dice: vive el Señor tu Dios, dice, aleluya, en cuya presencia estoy. Vive el Señor de los ejércitos, dice, en cuya presencia estoy. Gloria al Señor. O sea, Elías vivía en la presencia de Dios. Aleluya. Tenemos visita, no os preocupéis, gloria a Dios, tranquilos. Gloria al Señor. En cuya presencia estoy. Entonces ahora, para que pueda llegar ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo, él ha salido de la presencia de Dios. De alguna manera, él ha perdido esa unción, esa comunión con Dios. En capítulo 18, versos 36 y 37, él declaró que tú eres Dios y yo soy tu siervo, aleluya. Y las cosas que hago las hago por medio de tu palabra y por tu mandato. En capítulo 18, verso 46, dice la palabra que la mano del Señor estuvo sobre Elías. Y se ciñó y caminó corriendo y adelantó a Acab. O sea, ese poder que había estado sobre él, de repente, ¿por qué se ha apartado? ¿Por qué él ha perdido esa memoria? ¿Por qué de repente ya no se acuerda de esto y viene, aleluya, a esta situación tan dramática? Pues porque ha perdido el enfoque. Se ha desenfocado. Dice la Biblia: puestos la mirada en Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Elías puso la mirada ¿en qué? En el peligro. ¿Puso la mirada en qué? En su propia vida. De repente tuvo temor y se preocupó por sí mismo. En vez de enfocarse en Dios, quiso buscar una solución por su propio medio. Aleluya. Gloria a Dios. De alguna manera puede ocurrir que en tu vida venga una situación y el enemigo pueda golpearte con espíritu de depresión, con espíritu de tristeza. ¿Por qué? Porque has perdido el enfoque. Has dejado de estar en la presencia de Dios. Quizás has dejado de orar, has dejado de leer la Biblia. Te has olvidado de lo que Dios ha hecho en tu vida, de lo que has visto, el mover de Dios a tu alrededor. Y de repente has creído a la mentira del diablo, le has creído a la maldición, al espíritu de temor. Aleluya. Y hay más, porque dice en la palabra que Elías dejó ahí a su siervo y se fue solo. En vez de buscar ayuda, en vez de buscar apoyo, se quedó solo. En la soledad, a veces, vienen las depresiones. Todos necesitamos ayudarnos unos a los otros, necesitamos estar juntos, necesitamos estar comunicándonos. Dice la Biblia, orando los unos por los otros, apoyándonos, aleluya. Dice que son más dos que uno, aleluya, porque si uno se decae, el otro lo sostiene. Aleluya, gloria al Señor. Así que es un problema la soledad. A veces estamos en una situación en la que nos hemos visto solos, así como Elías, él solo, deja a todo el mundo, hay peligro, me voy a salvar mi vida. En vez de centrarse en el ministerio, en vez de centrarse en el llamado de Dios, se va a salvar su vida y se encuentra solo y de repente viene un espíritu de depresión y él se quiere morir. En un día ha pasado de estar venciendo 850 profetas malditos a estar él solo queriéndose morir. Aleluya. Y esto nos llama la atención. Si Dios está obrando en tu vida hoy, no te confíes. Porque dice la Biblia que cuidado, no confiarse en el Señor. O sea, no confiarse en uno mismo. Porque hoy puede estar muy alto, pero si te descuidas, mañana estás muy bajo. ¿Verdad? Entonces, cuidado. Gloria al Señor. Entonces vemos que él se ha desenfocado, que él se ha quedado solo, que se ha apartado de la presencia de Dios y allí el enemigo le está golpeando. En un día ha cambiado todo. Aleluya. Pero hay más. Leemos el verso 5, dice: echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Hay veces, hermanos, amigos, que ya no es solamente una actividad demoníaca, ya no es solamente una maldición, o ya no es solamente algo espiritual que nos está ocurriendo, sino que hay veces que simplemente estamos cansados,
estamos cansados, el cansancio, el estrés, hace a veces que perdamos la conexión con Dios. Hay grandes hombres de Dios que por causa del estrés han caído en pecado, han descuidado su vida espiritual. Elías aquí estaba cansado, simplemente necesitaba descansar. Había estado caminando subiendo al Monte Carmelo, había estado preparando el altar, las piedras, cortando el animal, preparando la leña. Luego habían matado a los profetas, uno a uno los había tenido que degollar. Después dice que la mano del Señor estaba sobre él, lo había ceñido y lo había ido corriendo a donde estaba a Jezreel, aleluya. Y todo eso de repente le pasa factura, está agotado físicamente. Tenemos que aprender a escuchar el mensaje del cuerpo. El cuerpo también a veces nos pide descanso, nos pide alimento. Si nosotros descuidamos nuestro descanso, nuestro alimento, pues vamos a estar expuestos también a poder ser atacados por el enemigo. Así que Elías necesitaba descansar, durmió. Y luego el ángel del Señor, ¿qué es lo que le trae? Pues le trae una palabra de aliento, pero también le trae agua y comida. Necesitaba comer. Comió y se volvió a dormir. A veces, gloria al Señor, no hay nada más reparador que un fin de semana descansando, durmiendo, comiendo bien y ya está. Aleluya. A veces llegamos a un punto en el que estamos agotados, que no podemos con las cargas, que no podemos, y es que simplemente estamos físicamente agotados. Por eso dice el Señor, 6 días trabajará el hombre y 1 descansará. Él ha puesto un ritmo, aleluya, en el que necesitamos descansar por lo menos un día semanal. Si tú te saltas el ritmo y estás trabajando afanado con tantas cosas, llega un momento que colapsas, aleluya. Igual que los descansos semanales está el descanso de la noche y el día, gloria a Dios. Si tú sigues un ritmo en el Señor, pues Dios te ha provisto del descanso por la noche, del descanso semanal, para que tú estés fresco, para que tú te renueves, gloria al Señor. Hay veces que hay personas que estoy, no sé qué me pasa, tengo una influencia, siento algo en mi mente y a lo mejor simplemente es que tiene falta de fósforo, o falta de calcio, o falta de magnesio, o falta de zinc, falta de ciertos minerales que te hacen sentir, es que siento como una opresión, yo no sé, el enemigo me está... Bueno, es que necesitas descansar, necesitas alimentarte bien. Gloria al Señor. Amén. Estos son factores que a Elías le influenciaron, pero al final todo esto devino en que cayó en una falta de fe, una falta de confianza. No puede haber temor donde hay confianza en el Señor. El Señor dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, dice que Dios no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Aleluya. Si el Espíritu Santo está en nuestra vida, el espíritu de temor no va a poder llegar. Si llega el temor o los miedos, pues está demostrando una falta de confianza en Dios. En algún momento hemos perdido la fe, nos hemos olvidado de qué Dios tenemos, de cuán grande es su poder, de cuán grande es su amor. Y a lo mejor estamos queriendo luchar por nuestras fuerzas en la soledad, sin comunión con el Espíritu Santo, sin comunión con el cuerpo de Cristo. Aleluya, como una abeja separada del redil, y allí es donde el diablo quiere golpear. Allí es donde puede golpear. Así como los leones cuando van a cazar y miran el rebaño, ¿a cuál van buscando? Pues a esa que está medio separada, medio cojeando y que se aparta un poco, van contra esa. Las que están fuertes y dentro del rebaño, ellos no se atreven a ir, porque saben que no pueden, gloria a Dios. Van contra el que está débil, contra el que está apartado, contra el que está solo. Y así es el diablo, gloria al Señor. Aleluya. No debemos permitir que la tristeza y la depresión vengan a nuestra vida. Aleluya. Eso no es de Dios. Hay una tristeza que es según Dios, que provoca arrepentimiento, dice 2 Corintios 7:10. Pero hay una tristeza del mundo que produce muerte. Aleluya. El diablo viene para quitar tu gozo, para quererte oprimir, para quererte abusar y para quererte que te sientas pues con ganas de morir inclusive. Aleluya. Y ahí está el diablo induciendo
a los jóvenes al suicidio, que el Señor los reprenda. Aleluya, la vida, lo más preciado que Dios nos ha dado. Nosotros como criaturas de Dios, creación de Dios, nuestra vida tiene que estar en sus manos. Como alguien puede llegar a ese extremo y el diablo guiarle a quererse quitar la vida. Es terrible, que el Señor reprenda ese espíritu de suicidio. Eso no viene de Dios, aleluya. Que Dios nos libre, que Dios nos haga ver el gozo de la salvación, que Dios nos haga ver que Él está con nosotros, aún en el tiempo de la angustia, aún en el tiempo de la dificultad. Como dice el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Elías necesitaba descansar y necesitaba reencontrarse de nuevo, aleluya. Hay veces que estamos ministrando, sirviendo, haciendo cosas y nos falta el tiempo de recargar nuestras pilas, de recargar nuestro depósito de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, de renovarnos en el Señor. No puedes estar todo el día dando. Necesitas recibir de parte del Señor, aleluya. Hay ministros que están siempre ocupados haciendo esto, lo de más allá. Hay líderes que están trabajando continuamente y llega un momento que han perdido esa conexión y llega un momento que están vacíos porque queriendo hacer tantas cosas han perdido lo más importante, que es la comunión con Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Esto nos puede haber pasado a algunos de nosotros al llegar a esta situación. Pero hay aquí la solución, gloria al Señor. Vemos cómo Elías sale de este trance. No se queda ahí en el agujero. Dios lo saca. Lo primero que vemos es que el Señor le envía a un ángel a ayudarle, aleluya. Si tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, Dios te ama, Dios te cuida, gloria al Señor. Vas a ver que el Señor te va a enviar una ayuda. Dice la palabra que Él no nos pone una prueba mayor de la que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba Él nos va a poner la salida. Dice que mandará a sus ángeles acerca de nosotros para que nuestro pie no tropiece en piedra. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende, aleluya. Tú vas a poder ver una actuación sobrenatural sobre tu vida, de favor de Dios, aleluya, para ayudarte. Elías, lo primero que hace es descansar. El ángel lo guía a descansar, aleluya, a alimentarse, a descansar. Y después, ¿qué hace? Se fortaleció, dice el versos 6 y 7, que se fortaleció. Y fortalecido, ¿qué hizo? Caminó 40 días y 40 noches. O sea, fíjate, estaba cansado y de repente come un poco, descansa un poco y 40 días y 40 noches, lógicamente sin comer, caminando, ¿pero para qué? Para ir al monte de Dios, dice la palabra. Verso 8. Dice, se levantó pues, comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esta es la solución que él tuvo. Aleluya. Descansar, alimentarse y ir a la presencia de Dios. Ir a buscar de la presencia de Dios. Subir al monte está tipificando la oración, el ayuno, la búsqueda de Dios, la búsqueda de lo secreto de Dios. Cuando tenemos problemas, cuando tenemos situaciones, porque todos podemos tener situaciones difíciles, todos podemos tener un día malo, todos podemos tener un día en el que nos sentimos cansados, que nos sentimos decepcionados, que nos sentimos agotados. ¿Quién nos ha sentido así alguna vez? Pero hay una solución, que es el descanso, la buena alimentación y el buscar de la presencia de Dios, de ir a buscar el rostro del Señor. Jesús dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Aleluya, aprendamos a poner nuestras cargas en el Señor, a no quedarnos ahí solos lamentándonos como Elías, ¡ay, pobre de mí, que me van a matar! No, ven al Señor y pon las cargas. Eso hizo Elías. Él fue al monte, se metió en una cueva, se escondió en la presencia de Dios. Qué bueno que tú tengas un lugar donde te escondas y busques de la presencia de Dios. Una cueva física o espiritual, un lugar, un tiempo en el que tú te escondas de lo que pase alrededor, te olvides de todo y nada más te centres a buscar del Señor, a buscar de su presencia. Porque ¿qué hizo él ahí? Cuando dice, se metió en una cueva donde pasó la noche
¿Y qué dice? Que vino a él la palabra de Dios. Por eso dice el Señor que buscad y hallaréis, pedid y se os dará. Cuando tú busques la presencia de Dios, Dios se te va a revelar, Dios te va a hablar, Dios te va a ayudar. Y la palabra de Dios, el verbo de Dios vino a él y le habló. Y le dijo, ¿qué haces aquí? Qué bueno que tú puedas poner tus cargas al Señor. ¿Qué hace Elías? Pues Elías le habla pues como le hablaría a un compañero, a un hermano, a un amigo. Pues le transmite su queja. Es que estoy aquí solo, es que, dice, he tenido un vivo celo por el Señor Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Él, ¿qué está haciendo? Poniendo las quejas al Señor. Al Señor tenemos que respetarle, pero también serle sincero, abrir nuestro corazón, manifestar cuáles son nuestras necesidades, cuáles son nuestras inquietudes. Elías tenía como una queja y se la pronuncia al Señor, porque Él es su Dios, Él es su Salvador, Él es su todo, aleluya, y le pone la carga. El Señor le dice, sal fuera y ponte en el monte delante del Señor. Este sal fuera está hablando de que tenemos que salirnos un poco de nuestro yo, salirnos un poco de esa cueva que es también nuestro yo. A veces estamos tan metidos en nuestro mundo, en nuestras preocupaciones, en nuestras necesidades, en nuestros deseos, que dejamos de ver la manifestación de Dios. El Señor dice, sal de la cueva. ¿Y qué es lo que empieza a ver? Empieza a ver un viento poderoso, empieza a ver un terremoto, un fuego, gloria al Señor. Tenemos que salir de nosotros, salir un poco de nuestras ideas y empezar a mirar lo que Dios está haciendo. Aleluya. Empezar a ver el poder de Dios moviéndose alrededor. Quizá tú no estés en el mejor día, o quizá tú no estás en la mejor época, pero Dios sigue obrando, Dios sigue siendo Dios. Las estrellas siguen allí en el firmamento, la tierra sigue girando, gloria al Señor. El Señor sigue dando la lluvia, los ríos siguen bajando, el mar sigue lleno, aleluya, gloria al Señor. Dios sigue sanando, Dios sigue salvando personas, Dios sigue manifestándose allí donde se le clama. La iglesia no está derrotada, aleluya. Quizá nosotros estamos metidos en una cueva, apartados de todo, en un tiempo. Es bueno y necesario, pero llega un momento en el que hay que salir, aleluya, hay que salir de uno mismo, hay que mirar a tu prójimo, hay que mirar, aleluya, al que te rodea, hay que mirar en la obra de Dios en los demás, hay que mirar el poder de Dios que se manifiesta, gloria al Señor, porque esto es lo que nos va a llenar de fe, esto es lo que nos va a desenfocarnos de nuestro problema para enfocarnos en el Señor. No podemos enfocarnos todo el rato en los problemas, en las dificultades, en las cosas malas que están ocurriendo. Tenemos que enfocarnos en Dios, en su palabra, en su poder, en sus promesas, en su próxima venida. Aleluya. Aunque ande en un valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tenemos que aprender a ver al Señor en toda situación. En estos tiempos difíciles en que vivimos, o los que vayan a venir, tenemos que estar conectados con el Señor en todo momento, no perder el enfoque, no perder la comunión con Él, gloria al Señor, y la confianza en Él. La confianza en Dios en toda situación, gloria al Señor. Él ve la gloria de Dios y de repente cuando sale otra vez dice que el Señor le pregunta, ¿qué haces aquí? Y él repite la queja. Hay oraciones que hay que repetir, hay que ser insistente, hay que interceder y repetir hasta, como la viuda esa pobre que dice que venía al juez y clamaba día y noche que le hiciera justicia. El juez ya llegó un momento que se hartó y dijo, bueno, aunque sea para quitármela de encima, voy a hacerle lo que me pide. Y Jesús dijo, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos, que es un Dios justo, aleluya, Él hará aquello que claman sus hijos de día y noche. Tenemos que clamar e insistir. Hay oraciones que no son contestadas en un momento. Hay cuestiones que tú preguntas a Dios. Sigue insistiendo hasta que te llegue la respuesta. Porque Él repite la oración cuando se oye el silbo apacible, y ahí
en la quietud, en la calma, él ya empieza a escuchar la voz de Dios. Le repite su oración y ya viene la respuesta de Dios. Aleluya. Verso 15 al 18. Dice que le dijo el Señor: ve y vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Asael por rey de Siria, a Jehú por rey de Israel, a Eliseo, aleluya, para ser profeta en tu lugar. Ahora fíjate, hermano, hermana, familia. Muchas veces estamos en una situación de depresión, de desánimo, de cansancio. ¿Sabes por qué? Porque no tenemos la palabra de Dios, no tenemos la dirección. Cuando Elías buscó de Dios, aleluya, clamó al Señor, le vino la respuesta del Señor. ¿Cuál es? Darle una palabra de dirección. Dios le da una palabra de dirección y una encomienda, un ministerio, aleluya. Le dice, vas a hacer esto, le da un propósito, le da, aleluya, una razón, aleluya, una razón para seguir adelante. Y si tú buscas del Señor, vas a encontrar que Dios tiene planes para tu vida, que Dios te va a dar un propósito. Tú vas a ver cómo tú vas a ser de ayuda para otros. Tú te vas a dar cuenta que tu vida no es solamente para tu propia subsistencia, sino que Dios te ha creado, te ha ungido, te ha salvado para que tú ayudes a otros. Cuando tú veas el propósito de Dios para tu vida, cuán grande es ese propósito, cuánto tú puedes hacer para bendición de otros, entonces se te quita la tontería, como solemos decir. Se te quita esa tontería, se te quita esta tristeza, porque ya no estás centrado en ti. Estás centrado en Dios y en la obra de Dios y en la ayuda que tú puedes hacer en los demás. Elías todavía tenía que ungir a un rey, tenía que ungir a un profeta, tenía que ungir a otro rey. Tenía un gran mandato de parte de Dios y él se lo había olvidado o quizá todavía no lo sabía. Y eso es lo que pasa muchas veces. No nos damos cuenta todavía de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Nos pensamos que somos inútiles, que somos sin propósito. Y necesitas venir a la presencia de Dios. Necesitas tomarte el tiempo en la cueva. Necesitas mirar la gloria de Dios y escuchar. Ponerle tu queja sinceramente y escuchar la voz de Dios. Que Dios te dé esa palabra de dirección, ese propósito. Y así adquieras esa confianza nueva, gloria a Dios. Aleluya, esa confianza nueva en Dios, de que Dios está en ti, de que tú tienes la unción del Señor, de que Dios está contigo y que tú, aleluya, tienes un plan, que Dios tiene un plan con tu vida, amén. Así que gloria al Señor. Así salió Elías de la depresión, así salió Elías de ese estado sin ánimo, desanimado, buscando de Dios y recibiendo esa palabra. Y no solo eso, fíjate que al final como termina diciendo, el verso 18 dice el Señor, y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Quizá en estos tiempos en los que muchos miran a su alrededor y dicen, no, es que la iglesia está dormida, es que todos han ido a la herejía, es que las iglesias son así, son asá, es que el pastor, es que el hermano, es que todo, y yo solo estoy aquí en mi casa, solito y buscando de Dios, nadie cree como yo es que soy el único aquí que realmente está entendiendo cuál es el propósito de Dios. Hay mucha gente que está así, pero ahí que viene la palabra de ánimo, que no estás solo, no estás sola. Hay unos cuantos, aleluya. Dios tiene a sus escogidos. Dios tiene a sus escogidos. Aquí le dice, yo me reservo 7,000 que no han doblado rodilla. Todavía hay fieles en la tierra. Todavía hay fieles que tienen un corazón sincero, que buscan de forma íntegra a Dios. No estás solo, no estamos solos. Tenemos que conectarnos con aquellos que Dios tiene, aleluya, como escogidos, preparados para los tiempos finales. Tenemos que buscar el conectarnos de alguna manera, ya sea en una comunión, ya sea en una reunión familiar, ya sea en una iglesia, en una congregación, un ministerio. De alguna manera, gloria al Señor, conectarnos para darnos cuenta que no estamos solos. Aleluya, me emociona al decirlo. Aleluya, somos parte del cuerpo de Cristo, que está vivo,
Cuando el Señor le dijo a Pedro que instituiría la iglesia del Señor, le dijo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia va a permanecer hasta el final, puede ser hasta que el Señor venga, puede ser que el mundo se dé la vuelta, puede ser que vengan catástrofes, puede ser que vengan guerras, puede ser que venga persecución, pero hasta que el Señor venga, la iglesia del Señor permanece firme, permanece fiel. Aleluya, queramos y seamos parte de esta iglesia del Señor. Aleluya, yo te invito a que te conectes, que te comuniques. Yo te invito, gloria al Señor, aleluya, que te des cuenta que eres parte de un cuerpo, aleluya, que estamos buscando de Dios, aleluya, que no estamos solos, que Dios está con nosotros y que Dios tiene su pueblo aquí en la tierra. Que Dios te bendiga, que Dios te fortalezca, que la gloria del Señor se manifiesta a tu alrededor y que tú puedas ver su mano moviéndose. Sal de ti mismo, sal de tus preocupaciones, sal de tus necesidades, mira al que te rodea y date cuenta que hay planes para tu vida, que hay grandes planes, aleluya, que una palabra que tú des al que te rodea puede transformar una vida, que tienes la fe, tienes la unción y tienes el llamado, tienes el tesoro del Espíritu Santo, tienes la promesa de Dios, que el Señor está con nosotros todos los días hasta el fin. Así que olvidémonos de estarnos centrando que en los problemas, en la crisis, en los negocios y en tantas cosas que nos están desenfocando de lo que de verdad importa. Pongamos la mirada en Jesucristo, busquemos su rostro, busquemos en el escondite allí, en esa cueva que, aleluya, Dios te va a dar para que lo encuentres y recibas esa palabra de fe. Dios está contigo y Dios te quiere usar. Aleluya. Señor Dios, gracias. Gracias, gracias. Gracias porque tú estás con nosotros. Gracias porque no nos has dejado. Gracias porque nos usas. Aleluya, aunque sea para que un alma, oh Dios, te conozca. Te bendigo, Señor Dios. Te alabo y te glorifico y te pido que te quedes con nosotros, te muevas, Señor, y nos des esa palabra de dirección que necesitamos para salir de la cueva, esa palabra que nos dirija. Dios poderoso, te adoro, te alabo y te glorifico. Bendice a los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios os bendiga. Esforzaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Bendiciones.